I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened. He tied my hands. He said if I screamed, he'd kill me. No signs of forced entry. Doors and windows were locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing. He brought a blindfold, but nothing to tie her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? Pues Creedme es una investigación periodística sobre un violador en serie que cometió varias violaciones en Estados Unidos y lo que hace es reconstruir cuáles fueron los fallos que se cometieron desde la investigación policial para entender por qué el sistema judicial y policial está diseñado de tal forma que es muy difícil que se crean las víctimas de la violencia sexual, de las violaciones. El libro, la investigación periodística, se llama Creedme precisamente porque ese es el reclamo, ¿no? La petición de las mujeres que son víctimas de violencia sexual. Pretty positive that it happened. Pretty positive or positive? They just kept asking me the same question. How come your story doesn't add up? I wanted to go home. I don't have a victim here. It's bogus. She made it up. Un testimonio de una mujer que acaba de ser violada está lleno de lagunas, porque en la mayoría de los casos hay un proceso de disociación, es decir, intentar evadirte de lo que te está ocurriendo porque es un atentado contra tu vida, entonces para intentar sobrevivir. Hay episodios de parálisis física, entonces eso hace que se entienda que no te has resistido lo suficiente, y porque todos esos recuerdos de lo que son traumas, ¿no? de hechos que son traumáticos, suelen aparecer en la memoria cuando ha pasado un tiempo, y normalmente los testimonios, la testificación ocurre en los primeros días de la violación, con lo cual ese relato incompleto hace que se suponga que la mujer no está contando la verdad. We're on the scene of a violent attack. Police say a masked assailant broke in while the victim was sleeping. He said you need to be more protective of yourself. Black mask, bindings, early morning attacks. I think he's done this before. Aurora, 18 months ago. Intruder, black mask, backpack, tied her up, took photos. To date, has not been caught. El violador de esta investigación efectivamente es un violador en serie y no es el prototipo de violador más habitual. El 90% de los casos de las violaciones se cometen por parte de personas muy cercanas a la víctima, ¿no? Ya pueden ser familiares o personas de confianza. Lo que sí es interesante en este caso es, a través de este violador, entender cómo él utilizó todas esas lagunas que hay en el sistema judicial y policial para aprovecharse y que casi no le pillasen. You see the pattern. There's a rape, new evidence, new leads, and then one by one, they dry up until he hits again. This one, we're figuring out on our own. What if he knows that stations don't talk to each other, as long as he only hits once in each town? You could have detectives from 8 different departments investigating 8 identical rapes with no clue. They're all chasing the same guy. Victims are all over the map. Old, young, different races, so he doesn't have a type. Sure he does, women who live alone. Tenemos que transformar sobre todo el ámbito cultural. ¿Qué estamos contando sobre cómo se relacionan las personas, cuáles son las relaciones sexuales deseables? Cambiar el sistema heteropatriarcal a través de los feminismos, que estamos en un gran momento, porque en el momento en el que se erradique ese sistema, la violencia sexual prácticamente desaparecería, porque se trata de una relación de desigualdad. Yo te agredo porque tú eres inferior. A nivel mundial, la violencia sexual está en todas partes, y en España todavía, en el 2018, en un informe de Amnistía Internacional, se evidenciaba cómo todas las mujeres que habían sido entrevistadas para ese informe decían que si hubiesen sabido lo que suponía denunciar una violación, no lo hubiesen hecho. O sea, nos queda muchísimo por avanzar, y para eso hace falta formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ámbito jurídico. This guy is out there, preying on the most vulnerable women he can find. Where is the outrage? This is not something people get over. This is something they carry with them forever. Even with people that you can trust, if the truth is inconvenient, they don't believe it.